Gracias al Señor. Es bueno ver cómo la palabra corre y se glorifica y nos lleva a gozo. Amén. No hay una fuente de gozo más poderosa que la palabra del Señor. Amén. No nos lleva solo a gozo, nos lleva a jugo, porque nos posiciona en una visión de gloria y de poder que no le es propio a todo ser humano. Nosotros lo hemos recibido por misericordia y oramos también para que otros así también le puedan ser alcanzados por la gracia del Señor. Quisiera hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, por la bendición del Señor, haber cumplido su propósito en esta tierra y habernos rescatado de la vieja vida. Padre, gracias por lo que hemos oído, gracias porque nutre nuestras vidas, nos alimenta, nos fortalece. Quisiera, Padre, que también en esa acción de control y dirección del Espíritu Santo, Tú puedas, Señor, ayudarnos a concluir este tiempo de reflexión en la intención Tuya, Señor. No estamos consagrando tiempo, ninguno de nosotros, solo para ser oidores de algo, sino para escuchar de Ti, Señor, y saber de qué manera orientarnos, no solo en el servicio, sino en la vida misma, Señor, en todos sus aspectos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta bendición de estar con mis hermanos. Amén. Amén. Quisiera saludarles. La salutación apostólica a mí me llena mucho de gozo cuando el apóstol Pablo saluda a la iglesia con el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo. Porque ahí hay una secuencia de índole de la revelación. El amor del Padre se ha revelado a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y por el amor del Padre y la gracia de nuestro Señor Jesucristo podemos tener la comunión del Espíritu Santo. Entonces, esta realidad de comunión se debe a una acción trinitaria. La iglesia del Señor tiene que tener muy claro y visión cierta de que quien ministra para que la iglesia sea lo que sea, conforme al modelo que nos ha sido dado por las Escrituras, es la acción de la Trinidad del Señor. Pensando en lo que el libro habla, en estos días estudiando, decía yo, sería bueno que después de haber sido nutrido por la teología del libro, como ya fue hecho, y por aplicaciones prácticas, sentí en mi corazón poder compartirles, o intentar compartirles, en la medida que el Señor nos ayude, sobre cómo la acción del hombre adámico ha afectado a la sociedad humana y cómo la sociedad humana al mismo tiempo ha afectado a la iglesia. Entonces, cuando tenemos ese título, si la puedes poner, Nuevas Fases del Cristianismo, se está refiriendo entonces a la visión progresiva de cómo entonces la visión del hombre sin Cristo, de la sociedad sin Cristo, de alguna forma nos ha afectado también. Y cómo debemos entonces permitir que la obra del Señor pueda engrandecerse en medio de su iglesia y desvestirnos de todo espíritu derrotista y decir que en el Señor tenemos toda fuerza y todo poder para seguir adelante. El pastor Rubén me corregía sobre el tema de fases, el tema que sucede cuando usted vive por mucho tiempo en un país, como yo viví en Brasil, que las palabras próximas a uno se le confunden. Y ahí está queriendo decir nuevas etapas. Pero como soy chileno y le busco las 5 patas al gato, también pienso que fases tendría que ver con nuevos rostros que la iglesia ha ido teniendo a través del tiempo. Siguiendo la tradición protestante anglosajona, haré un mensaje de 3 puntos. Leeré el texto, saldré del texto, para nunca más volver al texto. Esa es la base de nuestra homilética. Quisiera iniciar diciendo de que cuando el pastor, que era mi pastor en aquellos años, trabajando en una empresa, nosotros con mi esposa le ayudábamos mucho al pastor
Y él siempre me estaba inculcando la orientación de dedicarme al ministerio. Y yo tenía, como estaba tan próximo de él, la oportunidad de conocer su realidad más íntima de vida. Y yo decía, Señor, si el ministerio es lo que el pastor está llevando, entonces yo estoy súper bien sirviendo de la manera que estoy sirviendo, no me gustaría querer involucrarme en una labor como esa. Bueno, ciertamente nosotros exaltamos mucho las dificultades de pastores que tienen mucha plata, pero esa no es la realidad de la mayor parte de los pastores. En la mayor parte de los pastores en Chile, que Dios nos ha dado la posibilidad de conocer a muchos, vive con aquello que el Señor le provee y va adelante con una visión de honestidad sirviéndole al Señor. Pero yo tuve una crisis ministerial, porque decía, el pastor, como se dice en buen chileno, pela el ajo. Y vive con una situación económica muy fuerte, y él dele con que yo fuera pastor también. Entonces yo nunca me atreví a decirle a él, sabe que para pelar el ajo junto con usted, mejor busque a otro. Pero como los llamados del Señor no se pueden detener, cuando el Señor llama, el Señor nunca invita, siempre Él llama. Y cuando alguien se invita solo, el Señor no lo acepta. Ese es un principio de la palabra. Cuando Él llamó, llama porque la soberanía del Señor siempre está presente en sus actos. Entonces cuando el gadareno dice, déjame ir contigo, el Señor le dice que no. Porque Él no deja que vaya con Él aquel que Él no llamó. Y si usted está aquí, porque fue llamado por el Señor. No fue invitado por el Señor. Y finalmente nos dedicamos al ministerio. Y ahí yo empecé a recibir la crítica de los otros hermanos. Mire el pastor, me dice. Yo tuve la bendición de que en mi primer pastorado en Santiago, 2 de los diáconos eran hijos de pastores de la evangélica pentecostal. Entonces, ellos se la sabían todas. Y yo, como tenía 27 años, me veía muy apremiado por las opiniones de ellos. Si usted quiere saber lo que es una prueba espiritual, ya no quería estar en mi lugar ahí, pero aprendí mucho con ellos y empecé a tener una visión crítica del ejercicio del ministerio desde dentro. Y a este punto de la vida, del servicio, me hago la pregunta, ¿será que nuestro modelo pastoral es el adecuado para ser imitado por las próximas generaciones? Y deje decirles que el Señor nos ha hablado al grupo que nos reunimos como literatura con propósito de buscar dar una orientación en las Escrituras, especialmente a los pastores más jóvenes. Eso de la juventud es tan relativo, ¿no es verdad? Porque me decía el pastor Omar que en la alianza a los 65 años los jubilan. O sea, yo ya estaría cerca de la jubilación. Y yo me siento jovencito. O sea, digo yo, si me van a jubilar, yo no, se va a otra iglesia en otro lado. Bueno. Pero en este sentido, queremos que usted, que ya es un pastor que ya ha caminado en la vida, ya ha sufrido los avatares del ministerio y también ha tenido conciencia clara de cómo el Espíritu Santo le ha ido manejando y instruyéndole y guiándole, ¿pudiera usted también asumir esto en su corazón? Decir, Señor, permíteme a mí traspasar la porción necesaria de ti a aquellos que vienen detrás de mí, conscientes de que ellos tendrán entonces que asumir roles y tareas diferentes que las que me tocó a mí. Y aquí entonces me voy a un texto para iniciar esta palabra, que está en Hechos 13, 36. Dice, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación. ¿A quién sirvió David? A su propia generación. Según la voluntad de Dios. Durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Si usted ha tenido la oportunidad de leer los libros de las crónicas y también de Reyes, verá que el servicio de David a su generación fue un servicio, y déjenme usar la palabra en un sentido correcto, fue un servicio revolucionario. Él consiguió modificar
toda la mortandad eclesiástica y religiosa del tabernáculo de Moisés, cuya decadencia ya había llegado a tal punto donde hubo necesidad de una renovación, no solo en la liturgia, porque el tabernáculo de David, el servicio de los sacerdotes era 24/7, los 24 horas y los 7 días había gente ministrando al Señor en el tabernáculo de David. Y esa acción revolucionaria trajo entonces justamente una visión distinta al pueblo de Israel, de manera que el pueblo comenzó a discernir que era necesario salirse del molde antiguo, ya casi moribundo, de la ley implantada en el tabernáculo de Moisés, para entrar entonces en una nueva visión de la vida de su pueblo en cuanto a su devoción con el Señor. Cuando nosotros vemos las Escrituras, vemos que Dios se presenta en un proceso histórico con diferentes matices en el desarrollo de su revelación. Cuando Dios dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, al pronunciar esa secuencia de nombres, está queriendo mostrar entonces que a cada uno de esos hombres Él manifestó una porción de Él y una porción de su voluntad, que Moisés tenía que tener claro que él seguía la secuencia histórica de una revelación que ya venía desde mucho tiempo antes que él, casi 7 siglos. De tal manera que nosotros que estamos en esta tarde aquí, somos la secuencia de una cadena de revelación que ha venido ya caminando a través de la historia por muchos siglos y milenios. De tal forma que nosotros somos herederos de una visión divina que Dios ha venido revelando a través de la historia. ¡Qué glorioso es! El Señor nos ha unido en un proceso de revelación de su Hijo, que nace en las sombras del Antiguo Testamento y se hace luz más perfecta en la visión del Nuevo Testamento. Cuando yo estoy posicionado entonces en este momento de mi historia, miro hacia los pastores que vendrán y digo, Señor, yo soy un eslabón en esa historia, pero quisiera que el eslabón que viene fuera un eslabón que fuera propicio a su generación, fuera el adecuado. Porque una cadena será tan fuerte como sea el más débil de sus eslabones. Y yo diría que la cadena nuestra fue muy débil. Y casi se corta. Creo yo que la historia de la iglesia, si el Señor no viene antes, que esperamos que venga, gloria al Señor, porque nos salga de la buena. Pero si el Señor no viene, nosotros hemos de ser juzgados en la historia de la iglesia como una época de gran decadencia de la iglesia. Y yo eso lo critico de mí mismo. Digo, Señor, hemos sido la época donde hemos dejado poca huella, porque lo que nosotros generalmente tenemos, lo hemos recibido de nuestros padres espirituales, y hacemos recuerdo de los primeros misioneros y de los primeros pastores, los pastores que nos pastorearon a nosotros, que sufrieron persecución, que tuvieron momentos de mucha aflicción en el tiempo de su servicio y que nos heredaron un potencial vigoroso, pero que con nosotros se ha ido acomodando, se ha ido posicionando en una cuestión de confortabilidad y se ha ido profesionalizando, perdiendo el vigor del espíritu que aquellos que antes no tenían tanta teología, pero sí tenían el ánimo vigoroso de querer servir al Señor con todas sus fuerzas. Yo creo que el apóstol Pablo sufrió un síndrome que nosotros los pastores ya más viejos empezamos a sentir, de que el depósito y el buen depósito vaya quedando en aquellos que nos siguen, de forma entonces que la palabra sea guardada como corresponde que sea guardada. Para percibir entonces las nuevas fases del cristianismo y analizar claramente cuáles son los desafíos que están ante nosotros, es necesario hacer una retrospectiva, un ejercicio de reflexión para intentar percibir la iglesia de antes y el cristianismo de décadas pasadas. Este análisis nos va a llevar a considerar experiencias que nos parecen gloriosas y dignas de reconocimiento. Yo nunca he tenido sino agradecimiento por aquellos que me llevaron al Evangelio. Y me gustaría mucho que los que me preceden tengan agradecimiento de mí por haberles llevado al Evangelio y haber hecho entonces, haber honrado mi generación. Yo digo, Señor, nuestra generación, de aquellos que ya pasamos de los 60, es una generación que nosotros ya estamos terminando nuestra pega. Y yo diría que si fuera un epitafio que me gustaría tener, el que tuvo también David.
Él sirvió a su generación. Fue honesto con su generación. Él no la traicionó. Él no quiso vivir de los recuerdos del pasado, de generaciones pasadas, ni tampoco se anticipó a las del futuro, sino que fue coherente con su tiempo presente de vida. Y eso, que el Señor nos ayude. Aleluya. Si nosotros no revisamos y no hacemos una reflexión, podemos cometer los mismos errores de la historia de la iglesia. Y el abrir mano a lo que aquello que en nosotros debe ser intransable continuará. No es alarmista, queridos pastores y pastoras, hermanos amados, decir que nosotros estamos en el camino, si no intermedio, por lo menos de decir ya avanzado de la apostasía. Nosotros estamos en un contexto de apostasía muy tremendo. Y es necesario que nosotros estemos preparados y discernamos eso. ¿Cuáles han sido los errores que han llevado entonces el pueblo del Señor a no seguir el camino como debiera seguirse? Entonces, al analizar esto de cómo la sociedad en Adán se ha ido desarrollando y cómo la sociedad adámica ha afectado a la iglesia, quisiera usar una ruta que para mí no son etapas de la historia, pero sí son una forma de comprender lo que es un proceso que viene caminando a través de la historia, como en la premodernidad, la modernidad y la posmodernidad. Esos conceptos se están manejando bastante en este tiempo, pero es necesario entenderlos a la luz de la palabra. ¿Qué es lo que es la premodernidad, modernidad y posmodernidad? ¿Qué es lo que significa? Cómo esos padrones del pensamiento se desarrollaron y cómo la Iglesia del Señor Jesús se ha posicionado ante ellos. Yo quisiera decirles, queridos, que esto no es secuencial, aunque nosotros vemos estos conceptos como pre-modernidad, modernidad y posmodernidad como una línea secuencial. Yo diría que conviven ellos, los tres puntos, en cierta manera. Yo viajo continuamente hacia una región del mundo donde diría que todavía están en la premodernidad. Hay aspectos de la vida social en las tierras del Oriente que son de la Edad Media. Son tiempos donde uno se remonta, dice esto es de años, es una forma de vivir arcaica, es del pasado. Y el mundo occidental vive sobre otras visiones de la conducta humana, y entonces diría yo que estos conceptos tienen mucho más aplicación en el mundo occidental que en el mundo oriental. Nosotros convivimos con una estructura religiosa y eclesiástica medieval. Ya voy a explicar lo que estoy diciendo. Aunque muchos se entusiasman por creer tener una estructura religiosa social que consideran moderna, pero me atrevo a decir que ya estamos conviviendo con una estructura social y religiosa que puede ser adjetivada como postmoderna. Nosotros vamos viendo una evolución en la forma hasta de la liturgia de la iglesia. Hay una visión un ansia de querer actualizarse. ¿Está conmigo? ¿Amén? Yo sé que el tema es un tema que la reflexión a las 3 de la tarde no es buen momento. Reflexión, pero a veces yo quería decir, mientras el pastor se que hablaba, decía que a veces el Señor no habla en sueños, así que no te preocupes. Nos puede igual iluminar sobre algún aspecto. Estos tres planteamientos son nociones del desarrollo del pensamiento occidental, de la construcción del raciocinio y de la interpretación de la realidad. La premodernidad tenía a Dios como centro de todo el universo. Y Dios explicaba el universo. Es un periodo donde Dios habla y la iglesia, en este caso mayormente la iglesia católica, representaba la voz de Dios. La verdad es aquello que la iglesia dice como objeto de fe y está establecido que quien es contra esos predicamentos va a la hoguera. Eso era fácil en esa época premoderna, era muy fácil solucionar los problemas de la herejía, ¿no? ¿Cierto? Yo creo que si yo fuera pastor en aquella época, tendría en el patio del fondo una buena cantidad de leña, y cada vez que se me levantara algún hermano en la congregación diciéndome alguna cabecita de pescado, como que de repente uno escucha,
lo que terminamos basado todos los días en el ser humano. Pero el autoritarismo vertical del premodernismo es un autoritarismo que yo diría que todavía existe. O sea, todavía hay una visión premoderna en la mentalidad de muchos sectores de la Iglesia. Porque es una época donde la historia era interpretada en forma jerárquica. La sociedad es estratificada, la percepción monárquica, los nobles, los siervos, etc. Dios y quien lo representa están encima de todo. Lo divino y lo sobrenatural explican todo. Y eso entonces, yo no viví tantos años en Brasil, entonces esto también encarnado en mi realidad, porque cuando a un hermano allá le iba mal, ¿quién tenía la culpa? El diablo. Y cuando a un hermano le iba bien, el Señor me bendijo. Pero resulta que a veces a nosotros nos iba mal, pero no era la culpa nada. Yo creo que hay puro reclamo que iba a tener el diablo antes de ser echado al lago del fuego eternamente. Es decir, el diablo le decía al Señor, Señor, estos me echaron la culpa de todo a mí. Cuando muchas de las cosas que suceden en la vida humana son responsabilidad nuestra, no necesariamente provocadas por lo sobrenatural. Esa era la época, amados, donde cualquiera persona que hablara algo incoherente era acusado de brujería. Y la brujería también, ¿qué es lo que era? La hoguera. Y cuando se levantan entonces personas con inteligencia, en aquella época como lo era Galileo o Copérnico, gente que empezó a usar la mente para entender la realidad del mundo, siendo que la Iglesia interpretaba la realidad del mundo, comenzó a ser discutida esa forma de interpretación de la realidad por medio del raciocinio humano. En esa época entonces, cuando viene el Renacimiento del siglo XV, aparece, y entre eso el tiempo de la Reforma Protestante, aparecen personas que quieren percibir la realidad distintamente de lo que la Iglesia Católica, de una manera autoritaria y jerárquica, imponía sobre la mente humana. Entonces, ese declinio trae una contienda de conciencia. Y luego entonces aparece la modernidad, el tiempo moderno, donde Dios sale de la escena y ¿quién ocupa su lugar? El hombre. Es el centro, la razón humana es lo que comanda entonces la interpretación de la realidad. La modernidad acontece en un proceso muy interesante donde la palabra autoritativa de la Iglesia comienza a ser cuestionada por la ciencia. Aparece Galileo, Copérnico. Mire, lo que la Iglesia decía en aquella época era que los negros, los indios y las mujeres, mire lo que decía, hermana, enójese conmigo, decían que no tenían alma. Yo sé que mi esposa de repente me trata de una manera pero nunca le voy a decir, tú no tienes alma. Si le digo que es almática, él no va a entender, porque va a decir, ¿qué es lo que me quisiste decir con eso? Pero que la Iglesia condenara a gran segmento de la raza humana a decir que eran personas sin alma. O sea, al mismo nivel que los animales, empieza gente a reflexionar diciendo, no puede ser que la autoridad de la Iglesia tenga esa percepción de la gente. Y empieza entonces las personas a iluminarse en un conocimiento del valor de las personas, es mucho mayor que aquello que la Iglesia quiere proponer. En esa época decía que las pestes eran originadas por el castigo divino. O sea, cuando la peste negra venía, ¿qué es lo que era? Juicio de Dios. ¿No es verdad? Y usted dice, y está raciocinando conmigo, pero si eso está ahora también. Si vino un terremoto a Chile, ¿quién lo produjo? ¿Ah? La ira de Dios. Y luego entonces traemos un profeta que nos dice que Chile está bajo el juicio. Y nosotros, Dios y el Padre nos queda mirando de arriba y dice, estos no saben que mis pensamientos para ellos es pensamiento de bien y no de mal. Que lo que tengo yo en mi corazón es revelarle al Señor y salvarlo. Y comienza entonces a ver en nosotros implícito todavía un resquicio de mentalidad de causa y efecto que viene y provoca en nosotros
una comprensión a veces que no es la más correcta de la vida. La voz de la Iglesia entonces en la modernidad queda bajo juicio y cuestionada, perdiendo su plataforma. Por ejemplo, en la actualidad el Papa niega que el purgatorio existe. Y cuando uno estudia la teología católica sabe que el purgatorio es la base de la soteriología católica romana. O sea, sacar el purgatorio ya rompe todo el molde de la visión teológica de la Iglesia católica. Decir que el infierno es un mito son cosas que van dejando a las personas sin norte. ¿Por qué digo esto? Es porque cuando la Iglesia comienza a divagar en lo que cree y no permanece firme en sus convicciones de fe, entonces se expone a la crítica. Se expone al hecho de que las personas digan, si ellos no tienen idea de lo que creen, entonces ¿cómo van a creer en aquello que ellos dicen? Y ese desconstructivismo que hay en la Iglesia católica está también afectando a la Iglesia evangélica protestante, especialmente en Europa, donde las nuevas teologías que nosotros recibimos como 30 años después como coletazos nos vienen y van destruyendo a veces y mermando aquellas bases básicas de nuestras convicciones de fe. Entonces, a partir de la modernidad, la razón va para el centro de autoridad. Las cosas de la fe pasan a ser sinónimo de superstición. La verdad es aquello que puede ser identificado o que se puede apropiar a partir del método científico. De ahí nace el mito del progreso, el optimismo antropológico y el método científico como criterio de la verdadera interpretación de la realidad. Esos principios son los que fundamentan entonces nuestra concepción del mundo moderno. Yo como pastor en aquellos años decía, yo quiero tener una iglesia moderna. Y cuando uno en esos caminares modernos empieza a pensar en qué es lo que sería moderno, normalmente, como ya decía Rubén en su mensaje, uno trata de disfrazar el Adán. Le trata de poner una vestidura que parezca más actualizada. Y no se consigue mucho con eso. Es que en la actualidad muchos creen que lo actual de una iglesia es en vez de tener luces blancas, poner luces negras. O poner luces de colores. O estamos siendo renovados espiritualmente porque antes tocábamos la mandolina y ahora no tocamos guitarra eléctrica. Yo diría que esas expresiones de la formalidad no van al fondo de la situación porque ya hemos escuchado por la palabra cuál es el fondo de nuestra situación. Nosotros necesitamos morir en el Señor para que el Espíritu Santo entonces nos levante en una orientación que debe ser la más correcta. Tenga claro que lo que estoy hablando yo es una manera de poder interpretar a la acción de la sociedad adámica, de una manera que nos permita entonces comprender cómo también la Iglesia ha sido afectada por ello. La modernidad marcó la sociedad con este raciocinio. Pensamos en términos de dudas y de certeza a partir de lo que la ciencia puede comprobar. Y nacen muchos movimientos, tanto en el catolicismo romano como en el protestantismo, donde los teólogos buscan la forma de querer probar la existencia de Dios. ¿Se ha dado cuenta de eso? Que la gran visión teológica era tratar de presentar evidencias que prueben que Dios existe. Y a partir del gran doctor divinus, sumum divino de los católicos, que es Santo Tomás de Aquino, y los escolásticos, tratando de dar interpretaciones racionales a la existencia de Dios, nosotros pensamos que si tenemos una buena teología vamos a poder persuadir a las personas de convertirse al Señor. Yo creo que la buena teología es muy útil, pero lo que convence y lleva a alguien al conocimiento de Cristo es Cristo mismo por la acción del Espíritu Santo. Aleluya. Entonces el hombre iluminado por el conocimiento científico, emancipado de la época de las tinieblas, va a construir un mundo mejor. El perfeccionamiento de la utopía, y entonces la sociedad esperaba que ese mundo fuera un mundo feliz, como hay un autor que se llama Aldous Huxley, que escribió Un pequeño mundo feliz, un librito bien chiquitito, pero que está entre los 10 libros más importantes que se han escrito, donde él describe nuestra sociedad moderna con una visión profética increíble. Y bueno, sería otro tema poder explicar cómo él lo describe, pero él le apunta un montón de cosas increíbles de lo que estamos nosotros viviendo en la actualidad. Solo por hacer un paréntesis, él dice que la sociedad de ese mundo feliz vivirá del soma. Y el soma es una droga. O sea, lo que le dará estabilidad a la sociedad humana será la droga. O sea, y no estoy hablando de las drogas ilegales, sino de las drogas legales.
Y aquí si quisiera hacer un apelo para la salvación de algunos, preguntaría cuánto estamos tomando los sartanes. ¿Ah? ¿Y cuánto el ribotil para poder dormir? Ayúdenos, Señor, te rogamos, dicen los católicos. ¿Ah? Pero hay una dependencia narcótica que la sociedad nuestra va caminando hacia allá, y justamente las nuevas generaciones que en Chile especialmente están totalmente relacionadas con la droga tendrán una dependencia mucho más increíble, cumpliéndose aquello que este hombre escritor inglés anticipaba. Tenemos entonces el premodernismo de la oscuridad, el modernismo de la iluminación del raciocinio, pero resulta que esta modernidad no entregó lo que quería darnos. ¿Y qué nos dejó el modernismo? Y esto no lo saqué yo de mismo, leyendo a Stefano Di Fiore, que es un teólogo italiano. En vez de ofrecer un mundo según la medida del hombre, en que éste pueda vivir procurando el bien común, nos trajo entre otras cosas esto. Primero, el criterio de la productividad como parámetro de valor. Entonces, cuando a uno se encuentra con otros pastores, ¿cuál es la pregunta típica que otro pastor le hace a uno? ¿Cuántos miembros tiene su iglesia? Yo le contaba a Rubén mientras veníamos de Santiago que vine a predicar una vez en un congreso acá en Santiago, y el pastor que armó el congreso tenía un hermano con el ministerio de Uber. O sea, él iba a buscar a todos los predicadores al aeropuerto. Y el hermano hasta las 3:30 de la mañana me estuvo esperando que yo llegara, y me tenía el nombre mío en un cartelito. Y entonces me sube a su auto, tremendo vehículo, y me sentó atrás. Entonces él me miraba por el espejo, y nosotros en esa época estábamos comenzando con nuestra congregación allá en Brasil. Y me dice, ¿cuántos miembros tiene? Porque es criterio de productividad, ¿no? ¿Cuántos miembros tiene esa iglesia? Le digo, unos 20. Me dijo 20.000, no está mal. No, yo le dije 20. Tenemos 20, de 20, 1, 2, 3, 4, 20. Y yo creo que él pensó, este pastor como es chileno es chacotero, ¿no? Yo le estaba respondiendo a la pregunta. Y después me dice, ¿sabe? Pastor Miguel, me dice, yo soy contador auditor y trabajo en la tesorería de la iglesia, y nuestro pastor tiene previsión y todo eso. ¿Y usted tiene previsión? Sí, le digo, yo tengo previsión. ¿Y por cuánto? Por 250.000. 2,5 millones, 10%, 250.000. No está mal. No, le dije 250, son 40 lucas, le dije yo. Entonces yo creo que cuando él después tenía que ir a buscarme para llevarme de vuelta al aeropuerto, cuando me tenía que devolver, yo creo que él no se sintió tan ungido para irme, se sintió más urgido que ungido de llevarme para el aeropuerto de nuevo. Pero la civilización industrial no cumplió su promesa, ese optimismo, esa visión antropológica, el hombre somos, y el Adán se levanta diciendo, somos capaces de crear un mundo feliz, no sirvió. ¿Por qué? Porque nos encontramos con la masificación y manipulación de las personas. ¿Cómo va afectando eso a nuestra mente? A nuestra acción de iglesia. Me recuerdo que en Florianópolis nos fue a visitar un pastor muy querido que ya falleció, el pastor Pablo Solón, que él va y nos invitamos a cenar y con los líderes de la iglesia. Y yo le digo, aquí está el ministro de música, y aquí está el copastor, y aquí está entonces la hermana que es coordinadora de la escuela bíblica, y así le fui presentando títulos y no nombres. Entonces el pastor en su sabiduría le preguntó a los hermanos que estaban ahí junto conmigo, ¿ustedes creen que él lo ama a ustedes o lo está usando para que el ministerio de él sea grande? Y como mi yerno es muy amoroso, no, dijo, él no está usando. Él está queriendo tener una iglesia grande, entonces nos tiene a todos por el rótulo del servicio. Y en esa noche el pastor Pablo me enseñó una cosa increíble, me dijo, no, eso es manipulación. Tú tienes que, sobre todo, amar a las personas y no usarlas a ellas. Que no sea porque alguien llegó a la iglesia y dice, no, en realidad el hermano toca muy bien, entonces, qué bueno, Señor, tengo a alguien más para el equipo de alabanza. No, primero el nombre, primero el amor y el afecto cristiano. La modernidad también nos dejó una angustiante incomunicación. Y esa es la cosa que solo la vemos en lo cotidiano de la vida de la iglesia.
cuesta muchísimo que los hermanos se relacionen entre ellos. También un futuro amenazador. En este momento la percepción que hay, que nos han dejado los últimos visión del mundo, es que es necesario entonces comprar un boleto para irnos a vivir a Marte. Y si eso ya comenzó a meterse en la mente de la gente, que la única chance que tiene la raza humana es poblar Marte, eso yo lo encuentro un escape muy ilusorio, aunque sea gente muy inteligente que lo proponga. Yo creo que el Señor tiene planes para esta tierra, para renovarla, restaurarla y hacer de todo esto aquí una nueva tierra y un nuevo cielo. Eso está prometido por la palabra del Señor. Nos trajo también la modernidad, la atrofia de los sentimientos y también la degradación ecológica. Por toda esta secuencia, nosotros entonces vemos la necesidad de ofrecer al mundo moderno un suplemento al alma que le permita al hombre evitar ser aplastado por sus propias producciones y encontrarse a sí mismo de un modo auténtico. El proyecto moderno se quebró y eso es lo que dio origen a la posmodernidad. Nosotros estamos ahora viviendo este momento. Dios ya no es el centro, tampoco la razón humana es el centro. ¿Qué es lo que hay en el centro ahora? Nada. Nada hay en el centro. Y Fyodor Dostoyevsky es un autor muy bueno que siempre a los jóvenes les recomiendo mucho que lean. Y leer Dostoyevsky es muy bueno porque él tiene, aparte de ser un cristiano, él interpreta el mundo desde aquella época de 1890. Él ya comienza a interpretar la sociedad del siglo XX y la de ahora. Y él declara esto, él dice: cuando Dios no existe, todo está permitido. Cuando Dios es sacado de la escena, impera la oscuridad. Y ahí se me viene el momento entonces que cuando el Señor Jesucristo es crucificado y está muriendo en la cruz, que se vino sobre la tierra, la oscuridad. Entonces cuando se piensa que Dios ya no está, lo que invade entonces a la raza humana es la plena oscuridad. Gloria al Señor que resucitó y trajo la luz a este mundo. En este tiempo, amados, nosotros estamos... la intención de explicar esto, que a mí me gustaría más estar predicando un mensaje pentecostal, pero creo que esto tiene que ver mucho con una visión donde nosotros tenemos que sentarnos y reflexionar del tiempo que estamos viviendo. Porque nosotros no podemos dar aletazos al aire, ni mandar mensajes para ver si le tratamos de apuntar a alguien. El primer principio de homilética que le enseñan a los alumnos en el seminario, le digo: cuando usted dispare desde el púlpito, dispare a matar. No deje a nadie herido. Dele donde tiene que dar. Por eso cuando escucho hablar a Mauricio me gozo, porque este tiene una ametralladora. Entonces no deja a nadie parado. Y nosotros lo dejamos a él primero para que después los tratemos de restaurar a los que quedaron más o menos vivos. O también. Entonces, el saldo de la modernidad es el siguiente: vivimos en una época que cultiva la subjetividad. Como no hay nada en medio, ¿qué es lo que usted cree? Lo que yo creo. No hay centro, no hay paradigma, no hay modelo, no hay parámetro. Cada uno cree lo que quiere. En la premodernidad, la verdad era una imposición indiscutible. Esto dice la Iglesia, y el que no, a la hoguera. Luego entonces en la modernidad decía: usted dice esto, pruébelo. Si es correcto o no, si usted consigue probarlo, entonces yo lo aceptaré. En la posmodernidad, entonces no hay verdad ninguna en el centro. En la premodernidad la verdad era una imposición indiscutible. En la modernidad alguien podía reclamar tener la verdad, pero cualquiera podía decir: si usted tiene la verdad, entonces pruebe. Es la ciencia la que manda. En la posmodernidad podemos decir: la verdad es esta. Y alguien puede discutirnos: ¿quién es usted para decirme que esa es la verdad? Esa es su verdad. Yo tengo la mía. Entonces nosotros trabajamos sobre conceptos sociales. Tolerancia. ¿Cierto? ¿Cómo debemos ser? Tolerantes. ¿Qué significa?
No discuta del otro la verdad que él tiene. Ni ponga en el centro verdades que van a ser agresivas a la verdad que la persona tiene. Si esa persona tiene un código moral que es discutible con el suyo, él tiene derecho a tenerlo. ¿Quién es usted para ponerle al medio algo con el cual debía él medirse? ¿Quién es usted? Y cuando yo noto la generación de los jóvenes, especialmente universitarios, entrando a un proceso de académico, ellos se encuentran de frente con él. Y aquel muchacho que trae una visión cristiana, donde sus convicciones nacen de su fe en el Señor y tiene parámetros de conducta que están regulados por un comportamiento y que él cree a sí mismo que todos los demás debían de tener, se encuentra con un choque extremadamente fuerte que es entonces la visión del postmodernismo. Esta es una iglesia que tiene que ser actuante en un tiempo de postmodernismo. Por ejemplo, cuando se encuentra el abuelo, en esta época, hasta esto ha llegado, ¿cierto? El papá le pregunta a la hija, hija, ¿estás embarazada? Sí, le dice, mamá, estoy embarazada. ¿Y qué es lo que es? ¿Niña o niño? Entonces la hija le dice, cuando ella crezca, va a escoger. ¿Cierto? Cuando ella crezca, va a escoger. Yo, como papá, no tengo derecho de querer imponerle ni el sexo al hijo. ¿A usted le parece eso exagerado? No, eso es lo que es real. Es lo que es el punto que a mí más me afecta por comentarios que he escuchado de algunos, es la generación milenio, el apagamiento de los afectos. El hecho de que muchas chicas dicen, yo quiero tener hijos, pero no quiero tener relación conyugal. Yo quiero luchar para tener una base económica sólida, pero no quiero compartirla, quiero que sea la base económica mía. Donde se han muerto los afectos y donde las relaciones humanas cada día están más secas, menos vivas. Cuando yo veo a los coordinadores en las reuniones dominicales tratando de que el pueblo se avive, que esté con aquel espíritu que decimos, teníamos nosotros cuando comenzamos. Claro, pero eso es de allá. Ahora nosotros tenemos una visión muy distinta de la realidad, de la cual la Iglesia tiene entonces que despertar, sabiendo que sobre la historia humana y sobre todos los movimientos del pensamiento hay una cosa que prevalece, la palabra del Señor. Porque el cielo y la tierra van a pasar, pero la palabra del Señor no pasará. Y porque el testimonio de Cristo ha superado todas las etapas del desarrollo del pensamiento humano y la vida de Cristo sigue siendo vida en muchos de los que creemos. Entonces nuestra convicción no está sujeta a eso, pero tenemos que saber interpretarla de manera que podamos predicarla de una manera en que las personas puedan escuchar el mensaje que estamos predicando. Niño, no. Cuando crezca va a elegir si es niño o niño. Es una tragedia. La premodernidad medieval era jerárquica, la modernidad es mecánica. Porque la modernidad interpretada científicamente es el método cartesiano, son las relaciones de causa y efecto. El mundo tiene su lógica natural y las leyes de la física nos van a demostrar que esta lógica es absoluta. Por medio de la física podemos saber el movimiento de las estrellas, podemos prever la temperatura, dónde va a caer un cohete. El mundo físico es mecánico, pero también hicimos del mundo espiritual un mundo mecánico. Nosotros hablábamos de que hay leyes físicas que controlan el mundo, pero yo prediqué por mucho tiempo que también hay 4 leyes espirituales que controlan la vida espiritual de los seres humanos. Creemos en esto de causa y efecto, y mi labor pastoral muchas veces era una labor pastoral de abrir el cajón, porque la gente pensaba que yo tenía en mi cajón la receta a su mal. Entonces cuando alguien venía con depresión, ¿qué le buscaba? Entonces el Salmo 91. Y entonces uno decía, leyendo varias veces el Salmo 91 y explicándole, le resuelvo el problema. Y pensamos entonces que las soluciones de la vida humana se refieren simplemente a dar respuestas inmediatas
a cosas que eran mucho más complejas que simplemente entregarles recetas espirituales a los hermanos. La conversión de un ser humano significa tener una revelación profunda del Señor y venir entonces a un encuentro real con Él a través entonces del conocimiento de su palabra. El viejo concepto de la modernidad de que este universo es una gran máquina, como un reloj, que Dios es el relojero que le dio cuerda a esta gran máquina, nos dio la visión de un mundo mecánico. Y no solo el mundo es mecánico, sino también el mundo espiritual es mecánico. A veces decíamos, yo esto, amado, se lo hablo de corazón, porque en estas cosas uno ha estado muchos años. Entonces yo decía, yo voy a hacer una llamada adelante para que pasen los que se van a convertir. Y ya trabajé con grandes evangelistas, entre uno de esos que tenía ese escudo que me acordé del ministerio del hermano Swagger, que tenía una chapita con la misma imagen. Donde uno veía pasar y decía, y hubieron 40.000 decisiones. Y nosotros sumábamos la estadística y pensábamos que la estadística entonces suplía nuestra carencia espiritual. Y nos damos cuenta que no era solo eso. Que había que atender a esas personas, cuidarlas, discipularlas para que llegaran entonces al conocimiento del Señor. Nosotros hablábamos en el modernismo de la familia funcional. Yo creo que un gran caos que nosotros tenemos en este momento es que la familia ahora es disfuncional. Nosotros no tenemos el modelo anglosajón y que se nos fue impuesto en el cristianismo de que la mamá es la que se queda en la casa lavando los platos. Todavía existe. Y entonces ahora y el papá sale a trabajar y los hijos entonces van a la escuela y después vuelven y toda la familia tomada de la mano va a la congregación. Cada vez que veo una familia llegar a la iglesia con esa imagen, me vuelvo metodista pentecostal y doy gloria a Dios. Pero es cada día más difícil ver eso. En la actualidad llega la mamá y los hijos sola, porque está separada. ¿No es? Y entonces nosotros tratamos de aplicar un modelo que funcionaba en la época de una visión funcional de la familia, pero que en este momento el 73% de los hijos nacidos en Chile en el 2018 eran de hogares donde no había el papá y la mamá, donde estaba solo de matrimonios no constituidos. Entonces nosotros estamos camino a una cosa donde no hay nada en el medio que regule. Y quiero anticiparle a decir que yo no veo eso como algo malo. Yo digo que es nuestra gran oportunidad. Que es el momento en que nosotros podemos levantar al Señor con una predicación potente, diciendo que hay un camino, y el camino no deja de ser camino. Y que hay una verdad, y esa verdad no deja de ser verdad. Y hay una sola vida, que es la vida del Señor Jesucristo, una oportunidad tremenda en nuestra generación, que pueda predicar entonces efectivamente el Señor en la visión de la Escritura. Mire, en la modernidad lo que mandaba era la física. Cuando nosotros hablamos antiguamente de la realidad física, pensábamos en esto como cuando uno chutea una piedra. El modernismo basado en la visión física podía calcular al momento de chutear una piedra dónde esa piedra podía llegar, dónde podía parar. Si calculábamos la masa, la velocidad, la fuerza del chute, la relación de atrito, todo el cálculo nos puede decir esa piedra, si yo la chuteo con tal fuerza va a llegar allá a medio metro. Pero nosotros estamos en otra época ahora, que no es la de chutear una piedra, es chutear un perro. Dígame que usted podría calcular, si le da un chute al perro, yo podría calcular dónde usted va a ir a parar. Va a ir a parar preso. Pero el perro no va a entender si fue una manifestación de cariño, qué cariño es. O el perro va a reaccionar contra usted, o el perro va a salir corriendo porque usted no lo puede medir. Eso. Porque ahora no manda, en el modernismo era la física, ahora es la biología. Es la biología. La visión ahora es orgánica, no es mecánica. Eso hasta en los sistemas, cuando escucho a los chiquillos que trabajan en el área de informática y me empiezan a hablar de esto de redes, de todas estas cosas, es
Es un organismo vivo, es el Matrix, que está tomando control entonces de la mente humana. Y luego entonces nos encontramos con una realidad distinta. Nosotros estamos en una percepción de índole biológico. Cuando uno ve la película Avatar, ¿no es cierto? Que no se puso una foto ahí, y ve que todas las personas están sujetas al árbol de la vida, porque el árbol de la vida es lo que le da la vida a toda la raza humana, y que hay una interacción mutua entre todos los seres vivientes. Nosotros nos damos cuenta entonces que la percepción del mundo ahora es distinta. Y ahí déjenme hacer una aplicación. Si nosotros entendemos que en mi visión mecánica de la iglesia, en el modernismo, yo abría un templo y tenía cultos fijos y tenía realidades de llamado a las personas a cumplir una metodología mecánica. El culto con nuestro comienza a las 10, termina a las 12, que nosotros consideramos esas cosas de orden. Eso se nos produce es contraproducente en la actualidad. ¿Por qué? Porque la gente viene ahora con una necesidad mucho más orgánica. ¿Qué quiero decir yo? De interacción, de comunión. Las personas quieren ser oídas. Cada vez que tengo la oportunidad de una prédica de decirle, hermano, ¿tiene usted alguna opinión? Ya la hay. Todos levantan el dedo. Y me llega miedo eso, porque aparece cada opinión de repente, pero las personas quieren expresar su propia vida. Entonces no será necesario readecuar nuestra conducta de vida eclesial para permitir entonces que la vida del cuerpo se haga real en la comunicación entre los hermanos. Que la visión piramidal, donde nosotros estamos parados arriba y luego entonces damos el mensaje y no le damos ni una otra oportunidad a nadie de poder manifestarse, no sea la propicia para nosotros ir adecuándonos al tiempo que estamos viviendo. Yo recuerdo que algunos años atrás hice una experiencia con los jóvenes de la iglesia y me senté alrededor de ellos y les dije, quiero que ustedes me critiquen. Hice una sola vez porque lloré como 3 días. No, ellos me dejaron mal. Yo estaba... dije, Señor, qué chupendo. Usted es ausente, usted no nos entiende, usted nos predica desde arriba de una manera que no entendemos ni lo que nos dice, y le decimos amén para que usted no se sienta mal. Y le decimos, sí, pastor, pero afuera decimos, el pastor lo que nos dijo, está loco, ¿qué vamos a hacer? Entonces nosotros nos ilusionamos que estamos ejerciendo un ministerio con autoridad del Señor, sí, porque uno habla fuerte y impone. Pero la autoridad en la visión de la palabra es una relación de cuerpo, de orgánica, donde el reconocimiento que usted tiene de la gracia de Cristo no es porque se lo impuso mecánicamente una organización, sino porque el pueblo dice que usted hay una gracia del Señor. Que usted es pastor porque personalmente tiene un carácter pastoral. Y no porque a la gente usted le muestre una credencial, sino porque su vida se ha consagrado entonces al servicio del Señor. La posmodernidad no es tan adversaria del cristianismo, puede ser nuestra gran oportunidad de testimonio de fe. Decimos que el gran peligro del posmodernismo es el relativismo. Nadie tiene verdad, cada uno piensa lo que quiere, pero yo prefiero el relativismo que el peligro de la premodernidad, que era el dogmatismo. Eso de que ¿se acuerda que todos nosotros en qué teología fuimos educados? Fuimos educados en la teología sistemática o dogmática, donde usted no le puede decir a Berco o a Calvino. A veces con mi colega aquí, el pastor Rubén, empieza a discutir Calvino, y me encantaría que Calvino estuviera aquí para que le fuera a decir alguna cosa, a ver si te iba a dejar, porque te iba a decir a la hoguera. Nosotros necesitamos entonces entender que el dogmatismo y el relativismo son dos fuerzas que se chocan, pero son posiciones de una época que simbolizan una época y también otra, en este tiempo de relativismo, donde la verdad está en juego. Todo lo que parezca como una cosa intensa de querer certificar que esto es así, es resistido por la mentalidad postmoderna. Ahora, mire, en esto me gozo yo porque aún estudiando este tipo de cosas y permítanme escribir. Yo he decidido escribir algunas cosas porque siempre que termino de hablar dije, debí haber dicho eso y no lo dije. Entonces,
prefiero dejarlo otra vez. O me empiezo a dilatar mucho en un punto y al final se me acabó el tiempo. Pero el tiempo, nosotros vivimos un tiempo de relativización de la verdad. Entonces hay una orfandad muy grande de paradigmas. La gente no sabe dónde tomarse. Y cuando hay orfandad de paradigmas, entonces las personas empiezan a mirar y a observar dónde ellos están. Y el gran paradigma que tiene el cristiano es mostrar a través de su vida Cristo. Y ese paradigma es el que salva al hombre. Por eso es tan importante lo que hemos escuchado antes de que la vida mía refleje Cristo. Porque Cristo en la vida de uno se transforma en un camino donde otros pueden seguir y avanzar. Nosotros con mi esposa nos empezamos a llenar de jóvenes en Florianópolis, donde vivíamos, jóvenes que venían desde fuera de la ciudad a estudiar a la universidad, y nos dábamos cuenta de que si hubo una cosa que les llamó la atención a ellos respecto de nuestro quehacer, era nuestra vida familiar. Y de repente, claro, yo veía como 10 chiquillos sentados en el sofá y ahí en la mesa, y de repente sigilosamente ir a la cocina para saltar en masa el refrigerador y dejarlo, ¿no? La docena de huevos sería no sé cómo, pero siempre aparecía la misericordia del Señor renovando el alimento que nunca faltó. Pero yo decía, ellos lo que andan buscando es un modelo. Porque, amados, lo que eran en la modernidad, el saber por el conocimiento, el traspasar unidades cognitivas, se ha transformado en la visión donde no hay paradigma en esta visión postmoderna, es la necesidad de querer ver algo. Y eso sí que se aproxima más a la Escritura. Porque el Señor siempre trabaja en esta dualidad. Él dice, primero está el hacer y después es el enseñar. Lea usted el Sermón de la Montaña y se va a dar cuenta que dice que los que serán grandes en el reino son los que hacen y enseñan la palabra. Nosotros trastocamos el sentido y tratamos de enseñar para que la gente haga. No, si ellos no ven cómo se hace, entonces usted le puede hacer 10 clases para hacerlo de un discípulo y no van a saber qué es lo que significa ser un discípulo. Ese es el modernismo. Voy a dar 10 clases mecánicas para formar discípulos. No, un discípulo se va a formar en la medida en que aprenda a andar con usted y le conozco. Nosotros hemos cambiado la palabra pastor por la palabra líder. Yo he escuchado a algunos que dicen que van a dejar la iglesia porque la iglesia no acompaña su visión. Eso es señorío. Eso es señorío. Dios no me colocó a mí en la iglesia para implantar una visión. Me colocó para pastorearla. ¿Te acuerdas cuando el Señor le habla a Pedro? Dice, Pedro, me ama. Y él le dice, implanta mi visión. No le dijo eso. Le dijo, apacienta mis ovejas. Pastor, ¿usted ama al Señor? Amén. Entonces el Señor le dice, apaciente las ovejas. Han llegado al rebaño donde yo estoy pastoreando algunos hermanos que han venido ya de otros segmentos evangélicos, y la primera pregunta que me dicen es, ¿cuál es su visión? Yo le digo, en un ojo 0,2 y en otro 0,8. Yo le digo, pero no, mi visión es la palabra. No, pero pastor, no se me haga. ¿Cuál es su visión? No, yo digo, es lo que la Escritura nos enseña. ¿Sabe, pastor? Usted no tiene visión. Porque ellos están queriendo que uno les presente un proyecto. Y se quieren salvar por un proyecto. El tema es que cuando se acabó el proyecto se le fue la gente. Entonces, iglesias que viven de proyectos, en proyectos se quedan. Por ahí no quiero ir en el mensaje, voy para otro lado. El reino de Dios es un reino de relaciones de afecto, no es una relación de saber. Aceptamos la verdad no como doctrina, sino como una persona. Mire, esta es una percepción que quiero que usted acompañe conmigo. El eje del cristianismo, del tiempo que nosotros estamos viviendo posmoderno, se dirige desde el norte hacia el sur, para el tercer mundo. El cristianismo está cada vez más latino, africano
y asiática. Los grandes movimientos cristianos bajaron hacia el sur. Y eso es impresionante, porque veo cuando hay hermanos que están dirigiéndose al campo misionero en esas latitudes, yo noto que hay una dirección del Espíritu Santo en eso. Porque están yendo hacia el sector donde el Espíritu Santo se está moviendo, ejerciendo la salvación para millares y millares de personas. Ver un protestante blanco, anglo y americano en el 2050 será más extraño que ver un budista sueco. Cada día la visión del cristianismo está... Hay en los ojos del Espíritu tienen que ser discernibles en nosotros. ¿Sabe por qué? Porque no te afectan más estas mentalidades modernas y postmodernas, sino en Europa. Donde usted quiere predicarle a alguien y dice, sabe que de verdad ya estoy cansadito. Lo que quiero yo es seguir mi propia. Las ideologías de minorías son las que imperan. No imperarán más ideologías de mayorías. Entonces, ¿qué son los grandes lobbies en los congresos y en los parlamentos? Son los lobbies de minorías. De gente que piensa de una manera, pero que son productos pequeños. Las ideologías de grandes masas ya están en decadencia. ¿Por qué? Por lo mismo que estoy hablando. Cada uno tiene derecho a creer lo que quiere. Y en ese desorden estamos entonces viviendo la vida que estamos viviendo. ¿Me permiten más un momento? ¿Cuántos están durmiendo? ¿Ah? Ya. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Como decía mi hermano, me decía, re fácil, me cambio de iglesia. No. Tenemos que enfrentar. En primer lugar, volvamos a la consistencia de la palabra para alimentar el pueblo. Y eso me da testimonio el Señor, porque decía que no es predicar la palabra, porque la palabra trae vida a la iglesia. Predique la palabra. Yo soy un gran promotor de la teología bíblica. No es que esté en contra de la teología dogmática, pero la teología bíblica nos ayuda a encaminarnos sin prejuicio en el texto. Ya no vamos precondicionados, vamos a ver lo que el texto nos habla. Y muchas de las iglesias, y buen consejo, están predicando sermones expositivos. Enséñele, predíquele a la iglesia un libro de la Biblia. Y esté 2 meses hablando del libro de la Biblia, porque es mucho mejor que se aprenda a los hermanos un libro de la Biblia con una predicación expositiva, que a veces están piconeándole con textos y temas tan distintos de un domingo para la otra. Vivamos entonces la consistencia de la palabra para alimentar al pueblo. Esto lo cita el pastor Glenio. Para el poeta y retórico romano Juvenal, el pueblo vive de panem et circense. O sea, de pan y circo. Y a veces nosotros hemos caído en ese error, que nosotros pensamos que nuestras reuniones tienen que ser reuniones que diviertan a los hermanos. Y el tiempo de oración, el tiempo de cada día se disminuye más. Yo creo que hay que tener tiempos de alegría y de regocijo a través del canto. A mí me encanta eso, esas cosas son maravillosas. Pero no perder de vista que lo que va a edificar a la iglesia es la palabra. Amén. Todas las veces que usted va a la Biblia y va a ver en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, alguien hablando, va a contar una historia, va a ilustrarla. Por eso el Señor Jesús usa las parábolas. Porque la idea es traer la verdad a lo cotidiano, aterrizarla, ponerla en el enchufe de la vida cotidiana. Esa es la verdad. Por ejemplo, nosotros decimos amén a todo, ¿no, verdad? Cuando decimos que nos gustó, decimos amén. Pero cuando un judío dice amén, la palabra amén tiene una connotación que significa lo mismo de que cuando un hombre se está ahogando en un río y se está ahogando ya, casi muerto, y luego entonces no ve forma de salvarse hasta que de repente ve que viene un tronco. Y cuando esa persona nada hacia el tronco y se agarra del tronco, dice amén. O sea, el amén como judío quiere decir la única posibilidad que tenía yo de salvarme. Entonces, cuando ellos acompañan lo que dicen, lo acompañan de un ejemplo de la vida cotidiana. Pero nosotros decimos, yo siento la presencia del Señor, yo me encuentro en alguna manera, ¿qué está haciendo? Porque el alma, volviendo a los mensajes anteriores, ¿de qué se siente el alma feliz? Del placer.
nos gusta a mí. Yo reconozco que en eso no me puedo escapar. Cuando escucho a alguien que canta bonito, me toca. ¿Pero qué toca mis sentimientos? ¿Será que eso va a modificar algo de mí? Sí, posiblemente va a modificar el ánimo de querer venir más seguido a la iglesia. Y eso me puede conducir a otras realidades que pueden ser muy buenas. Pero cuando la palabra del Señor viene, ¿cómo es la palabra? Sino una espada. ¿Y hasta dónde ella llega? No solo cala en mi aspecto emocional y sentimental, ella viene hasta lo profundo de las cosas que tienen que ser discernidas. Y no creemos, queridos pastores, una generación de usuarios religiosos, sino creemos una comunidad de fe. A mí me gusta mucho cuando los hermanos son celosos en sus convicciones de fe. Pero yo tengo claro y le enseño a los hermanos, usted no paga entrada para ir a la iglesia. Que su diezmo no es la entrada. Usted no es un usuario de la iglesia. Usted es miembro de una comunidad. Usted hace parte de una organización que no es solo organización, que es un organismo, un cuerpo vivo, donde Cristo es la cabeza. Amén. El creyente actual es un usuario que consume culto, muchas veces para satisfacer una espiritualidad utilitaria. O sea, quiero ir para sentirme bien y para recibir sanidad de mi dolor. Pero hay que venirse a la iglesia primero para encontrar al Señor y adorar su nombre y reconocerlo al Señor de nuestra vida. Considerémonos de la manera que el Señor nos considera, de acuerdo a lo que ya escuchamos en la predicación anterior. ¿Cómo nos considera el Señor? ¿Ah? ¿Escuché? ¿Cómo nos considera el Señor? ¿Cómo nos ve? Díganlo, son 3 partes. Muerto y resucitado en Él. ¿Y dónde nosotros estamos sentados? En los lugares celestiales, juntamente con Cristo. Entonces, cuando yo adoro al Señor y lo veo a Él en la singularidad sentado en el trono y no me veo yo, aleluya, ¿será que me tengo que ver yo también sentado con Él? Amén. Aleluya. Dice que calculan que 150.000 chinos se convierten por día. Que para ellos es poco, con la proporción de la... Pero para nosotros es... Entonces dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 15 de que los ángeles hacen fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y por eso yo creo que el Señor tuvo que hacer millones de millones, porque ángeles cortando tortas para recibir a tanto en alta vega. Hay una acción poderosa del reino del Señor en tanta gente que está conociendo al Señor Jesucristo, alabado sea su nombre. Nosotros no somos resultado de la historia y de su ideología. Por eso, queridos pastores, no somos de derecha, ni somos de izquierda. Amén. Somos de arriba. Amén. Amén. Háblanos, Señor, te rogamos. Estos versículos ya fueron citados y usted ya los tiene. Tengamos el coraje paulino de romper con las tradiciones y tradiciones de una religiosidad centrada en el esfuerzo humano.